Ahora Roberto Moar con más Punto Penal. Gracias, Rodrigo. Para recibir al secretario nacional de Deportes, a Fernando Cáceres. Bienvenido, Fernando. Un gusto que nos acompañes este domingo. Muchas gracias por la invitación, un placer. Con temas no gratos en esta semana. Esta ha sido una semana muy dura para todo el ámbito deportivo. Y uno quiere contar con las reflexiones que se puedan brindar desde el gobierno y también con algunas preguntas desde las más, yo diría, básicas, que a veces se hace un padre o un propio deportista sobre controles, fichas médicas y aspectos de seguridad en cancha, hasta otros detalles que después podemos tocar sobre un ambicioso proyecto como es Gol al Futuro, que tiene distintas aristas que a veces quien está del otro lado desconoce. Pero creo que evidentemente fue una noticia que nos impactó a todos y nos hizo disparar capaz conceptos erróneos en algunos casos por desconocimiento, ¿no? Sí, ante todo la reacción generalizada de mucha tristeza y mucho dolor. Se trata de la vida de un ser humano, un joven, y eso siempre impacta. Por otro lado, estas situaciones suelen tomar estado público rápidamente y viralizarse, no solamente dentro del país, en un mundo globalizado. Esta información corre, como han corrido también informaciones de otros casos ocurridos en Europa, en Asia recientemente. Sin embargo, y a pesar, no obstante, el dolor y la tristeza, como una reflexión primera y general, hay que decir que estos casos son extraordinariamente excepcionales en el deporte. Extraordinariamente excepcionales. Se da uno cada muchos millones de deportistas. Y no es dable esperar en ámbitos donde se practica el deporte que haya este tipo de situaciones, porque en todo caso quien practica deporte es una persona en general saludable. Casi en todos los casos, diría yo, salvo los que pueden quedar por fuera de algún control, pero en general, dentro de un campo de juego, dentro de un gimnasio, en el deporte federado, lo que predomina es un muy buen estado de salud de los deportistas. Así que, no obstante la primera reacción, lo que nos importa decir es que se trata de situaciones absolutamente excepcionales. Claro. Siempre se instala la palabra prevención. ¿Cómo se rodea al deportista para prevenir que estas situaciones ocurran? Nuestro país fue pionero en el control de salud de los deportistas desde principios del siglo pasado. Cuando vino el técnico Hopkins, se empezaron a hacer los controles a los deportistas que practicaban deporte, controles básicos en aquel entonces, que devinieron con el paso del tiempo en lo que se conoce vulgarmente como la ficha médica, que es la certificación de aptitud deportiva, y que durante décadas nuestro país la emitió de diferentes maneras y que hoy estamos en un proceso de transformación, procurando dar las mejores garantías, porque tanto los protocolos de la ficha como las modalidades de expedición deben ser revisados permanentemente. Pero hoy tenemos un protocolo que acaba de dar un salto muy importante para la digitalización de todas las certificaciones de aptitud y la incorporación de la figura del carné del deportista. Aquí estamos utilizando la plataforma que ofrece el Sistema Nacional Integrado de Salud y un elemento central para nosotros que es el médico de referencia. Ajá. Aprovechando estas dos circunstancias, estamos desarrollando un sistema nacional donde cualquier deportista federado, que es lo que nos corresponde a nosotros, puede presentarse a cualquier prestador de salud, integral o parcial, a solicitar la certificación de aptitud deportiva. Y, bueno, cumplidos los exámenes que se clasifican en exámenes para deportes de carácter general y los deportes específicos que tienen que ver con aquellos deportes donde los deportistas están sometidos a situaciones de riesgo o de mayor riesgo. Obtenida esa certificación, que en los deportes generales se otorga hasta un máximo de 2 años y en los deportes específicos hasta un máximo de 1 año, mediante un trámite en línea, se ingresa a la página de la
Secretaría Nacional del Deporte y a través del Centro de Salud, el organismo competente de la Secretaría, se le otorga el carnet del deportista, que hoy es información pública disponible, un número de cédula para cualquier interesado. Y debemos decir que es un proceso de transición. Como todo proceso de transición, ha generado algunas dificultades en el pasaje de un modelo a otro, pero hoy ya tenemos 40.000 certificaciones expedidas de esta manera y los correspondientes carnets del deportista. Claro, el hecho de digitalizar, que a su vez implica un control, creo que va a minimizar aquellas viejas prácticas de tenés el carnet de salud, vení que te firmo la ficha médica, ¿no? Bueno, nos enfrentamos a situaciones irregulares que no eran la generalidad, pero que existían, claro, como bien decís tú. Aquí teníamos un sistema centralizado en Montevideo para la emisión de la ficha médica y en el interior había diferentes dispositivos. Sí. A ver, teníamos médicos en algunas plazas de deporte emitiendo la certificación, haciéndolo con mucho rigor, pero digamos con un sistema que era un sistema permeable a que existieran irregularidades. Este sistema que acordamos con AGESIC es un sistema que blinda mucho más las posibilidades de caer en irregularidades y ofrece además la facilidad al deportista a poder tramitarlo en su propio lugar de residencia y con el trámite online obtener el carnet del deportista. Claro, y además yo creo que hay que incorporar un grado de responsabilidad del deportista, ¿no? Porque evidentemente muchas veces hay un grado de ansiedad por enrolarse en determinada institución o por tener todo en regla, y este propio hecho implica también una responsabilidad de que se den los pasos adecuados para que en caso de que haya una anomalía, como en el caso del chico Alonso, poder prevenir, anticiparse, estar un instante antes de la jugada, ¿no? Sí, hay responsabilidades compartidas, una muy importante que es la del deportista, joven o no, de las federaciones, que deben efectuar el contralor permanente de que se tengan las certificaciones al día y además de efectuar las recomendaciones correspondientes a sus deportistas, también del Estado, también del gobierno. Me gustaría complementarte lo que hablábamos anteriormente. Sí. Han habido avances en estos años, porque ese sistema que era permeable a dificultades e irregularidades se fue corrigiendo progresivamente hasta llegar a esta estructura que blinda mejor la situación. Por ejemplo, en el caso de la incorporación de la certificación de aptitud deportiva dentro del carnet del niño y del adolescente. Hoy por hoy, hasta los 18 años, se puede concurrir con el carnet a tramitar el carnet del deportista, porque quien lleva adelante ese carnet, el médico, es el médico de referencia, que conoce a ese niño y a ese adolescente probablemente desde mucho tiempo y está en mucho mejores condiciones de opinar sobre su estado de salud que lo que hacíamos hace algunos años atrás, donde había un médico que lo veía en una única ocasión con una serie de resultados a la vista y emitía un juicio, probablemente consistente, pero hoy por hoy, mediante ese sistema, es mucho mejor. Y a partir de los 19 años también se recomienda que los deportistas, cuando inicien el trámite para la certificación de aptitud deportiva, lo hagan a través de su médico de referencia, que es quien conoce la trazabilidad, el histórico de la situación de salud de cada deportista. Instalado en la competencia, en la cancha, en la pista, cómo se rodea o cómo se protege al deportista, la figura del médico, la utilización del desfibrilador, el saber usarlo, cómo se respalda esos aspectos por parte de la Secretaría Nacional del Deporte. Bueno, en primer lugar, hay obligaciones que corresponden al Estado y otras obligaciones que corresponden a los privados, en este caso a clubes y federaciones. Hablo en términos generales de las 62 federaciones registradas en nuestro país. Las condiciones de seguridad del espectáculo corresponden en primera instancia al organizador. Voy a poner un ejemplo que es un ejemplo de buenas prácticas en esta materia, que es el del automovilismo. El automovilismo, disciplina en la cual se exponen a riesgos importantes los pilotos y, bueno, no solamente los pilotos, ha recorrido un camino a nivel internacional, pero también en nuestro país, de mejoramiento significativo y progresivo de las condiciones de seguridad.
donde existen protocolos muy claros de intervención ante cada una de las situaciones que uno puede prever que ocurran. Sería interesante examinar esos protocolos. Nosotros desde la Secretaría promovemos que cada federación tenga sus protocolos de actuación para las situaciones de seguridad que abarcan niveles muy amplios, entre los cuales está la salud de los protagonistas, que no son solamente los jugadores, los deportistas en sentido estricto, sino también deportistas como lo son los árbitros o los cuerpos técnicos, porque se han dado también situaciones en esta materia. En ese sentido, la Secretaría ha apoyado mucho en promover estas situaciones. Voy a mencionar el caso del programa Vuela al Futuro en el fútbol. En el año 2009 comienza este programa y en aquel año, yo no tengo la cifra exacta ahora, pero seguro había 7 u 8 clubes que no disponían de médico para las formativas. Y los cubrió la entonces Dirección Nacional de Deporte, lo que es la Secretaría Nacional, a través del programa Vuela al Futuro, se les otorgó la posibilidad de contar con un profesional de la salud, un médico, a estos clubes que no lo tenían. Pero transcurridos 3 o 4 años de esta situación, se habló con cada club para explicitar que esta es una obligación propia, natural, de las instituciones y que por lo tanto el programa iba a retirar su plantel de médicos para que cada institución tuviera su médico responsable. En ese sentido, la Secretaría puede impulsar, promover, facilitar, pero hay obligaciones que son propias de las entidades deportivas y que deben ser asumidas. Recuerdo, yo tuve la posibilidad de trabajar en la Asociación Uruguaya de Fútbol desde el año 2011 al 2015. Recuerdo en el año 2013 hubo una donación de 2 cardiodesfibriladores por parte, no recuerdo si era de la Conmebol o de la FIFA, y eso motivó, esa donación escasa, puntual, motivó una reflexión, un análisis de la situación por parte del Ejecutivo que entonces presidía el doctor Bauzá. Y decidimos invertir en comprar un cardiodesfibrilador para cada entidad. Se entregaron en la sede de la AUF, yo participé de esa entrega, y a su vez implementamos junto con el doctor Larroque, del programa Vuela al Futuro, implementamos cursos de capacitación para los funcionarios de las instituciones que por su cercanía con el lugar de instalación de los aparatos necesitaban contar con las condiciones óptimas para poder hacer uso y responder a esas situaciones. Después, en el año, no sé si fue en el 2015 o 2016, sé que hubo otra entrega de cardiodesfibriladores, pero no podría dar detalle. Lo cierto es que el equipamiento no solamente tiene que existir, tiene que haber capacitación para quienes deben usarlo y además tiene que haber un mantenimiento que por ley, pero además por sentido común, corresponde a las entidades que lo poseen. Y en este sentido tiene que haber una tarea de trabajo en conjunto entre el gobierno y las federaciones para que los controles ocurran. Sí, la sociedad desde un razonamiento estrictamente básico dice no puede ser que se jueguen partidos sin un médico en la cancha, ¿no? Sí, yo escuché algo mucho más impactante, porque además lo dijo un periodista, que no se podía disputar partidos o no se podía participar de espectáculos deportivos que no tuvieran una ambulancia disponible. Es absolutamente imposible. Yo sé que situaciones como estas nos sensibilizan a todos y la primera reacción, quizás incluso hasta desde la impotencia y de la desesperación, nos lleva a pensar en soluciones que terminan siendo impulsos de búsqueda de soluciones mágicas, ¿no? Hay 3.500 partidos de fútbol por fin de semana en nuestro país, solo de fútbol. Hay un ámbito profesional, un ámbito amateur, un ámbito universitario, un ámbito colegial. Exacto. Lo que hay que buscar son dispositivos. Lo que es exigible es que haya dispositivos para tener respuestas concretas y eficaces y eficientes para cuando se dan las situaciones. En eso estamos fallando como país. No es atribuible la responsabilidad. Como sociedad no nos preparamos suficientemente bien para situaciones sorpresivas, pero que pueden ser previsibles si tomamos en cuenta la experiencia no solo nacional, sino internacional, ¿no? Claro, claro. Desde
Gol al Futuro se han iniciado determinadas acciones para mejorar en su totalidad el deporte. Y yo creo que el anhelo fundamental es que el deportista pueda crecer desde su inicio hasta su profesionalización, en el caso que pueda profesionalizarse, respaldado de las mejores armas, ¿no? Sí. Me parece que por ahí va la tarea. El programa surge con múltiples objetivos, pero hay uno central, que es propender a la formación integral del futbolista juvenil con el objetivo principal de sostenerlo en el sistema educativo, en que no abandone sus estudios. Claro. Si hoy tuviéramos que hacer una evaluación del programa Gol al Futuro, quizá la conquista más importante es haber revertido un presupuesto cultural que hace 10 años atrás indicaba que para ser un futbolista profesional, exitoso, había que optar entre los estudios y el deporte. Los propios entrenadores le proponían eso al jugador, ¿no? Exacto. Estudiar o jugar, ¿no? Sí. Eso se ha revertido. Sí, sí. Y bueno, eso trabajó desde el ámbito deportivo, educativo y también de la salud. No me gustaría cerrar la entrevista sin hacer un reconocimiento al PREMUDE, al Programa de Prevención de Muerte Súbita, porque si bien no obtenemos la constancia, no hemos podido verificar que este caso podría haberse constituido en una situación prevenible en las circunstancias en las cuales trabajamos, de todas maneras, este programa nos ha permitido derivar 6 situaciones a eventuales intervenciones quirúrgicas. Me dicen que en el programa concurrió al programa un joven que se benefició de esta situación. Me gustaría mencionar también al jugador de Defensor, La Quintana, que recibió 2 intervenciones quirúrgicas producto del estudio realizado por parte del PREMUDE, del que participan la Cátedra de Cardiología, la Cátedra de Medicina Forense, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, y que nos da la posibilidad de haber hecho al día de hoy más de 8.000 controles previniendo estas situaciones y además identificando patologías cardíacas de distinta naturaleza. Y a mí me gustaría cerrar también diciendo que muchas veces nos gusta culpar en nuestro estilo, en nuestra formación. Y a mí me parece que más que culpar hay que asumir autocríticas y prevenir, ¿no? Me parece que en la palabra prevenir se resumen un montón de las situaciones que pueden ser evitadas, ¿no? Sí, coincido íntegramente con ese razonamiento. Decir que no obstante lo dramático de situaciones de este tipo, también traen la posibilidad única de sensibilizar amplios sectores de la sociedad para revisar lo que estamos realizando y tratar de corregirlo, todos. Sandra, bienvenida. Bueno, la gente de Toto Calzados le quiere hacer entrega de este modelo Hanker para Fernando Cáceres, que lo disfrute. Muchísimas gracias, Sandra. Por favor, y muchísimas gracias por... También está la corbata de Hamlet, ya que estamos ahí sobre la mesa para agasajarlo. Perfecto, la corbata de Hamlet también para Fernando. Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa de hoy. Sé que estaba con una agenda complicada, pero que se hizo un espacio para poder estar. Les agradezco mucho la comprensión y te agradezco mucho la nota. Un placer. Igualmente, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, entonces. Y los invitamos, tanto a Roberto como a Fernando, hablando de deporte.